Ingeniería del ocultismo. Y no puedes volver a leer la Biblia a la antigua usanza como si se tratara de Dios en la mayoría de los casos. Y en la conspiración del Edén, muestro cómo se tomó la decisión de intentar retocar el aspecto contacto de Paleo, para que pareciera una historia sobre Dios, para que pareciera que todo está ahí para enseñar adoración y obediencia a la ley. Pero una vez que he visto el contacto paleo o contacto alienígena en él, te das cuenta de que las historias tratan sobre otras cosas, están enseñando inteligencia emocional, no están enseñando sobre el progreso social, nos están enseñando sobre los peligros del gobierno encubierto, los peligros de las manos ocultas en nuestra economía y la vida política, y lo que parece una educación increíblemente rica, disminuyeron para nosotros por parte de nuestros antepasados que quieren que tengamos una experiencia humana mejor que la que ellos tuvieron. Uno de los ejercicios más interesantes es ir más allá de debates sobre la traducción y dejar algunas palabras claves sin traducir, y luego ver cómo se comportan, así que hay una palabra, por ejemplo, gloria. ¿Bien qué significa gloria en las iglesias de hoy? Es una palabra muy vaga, y simplemente significa guau o el guau de Dios. El significado de la raíz en muy pesado, así que podrías volver a leer los textos e insertar las palabras, cosa grande y pesada, para ver cómo se comporta la cosa grande y pesada, pero si ni te gusta la idea, si crees que es una interpretación, déjala sin traducir, y mira que kabod, esa es la palabra hebrea, como aterriza un kabod, como lanza el impacto que tiene en tierra, qué tan lejos tienes que estar cuando se lanza el kabod para no morir por la explosión, como se ve desde el interior. ¿Cuáles son las texturas? La textura metálica, la luz de cristal, la textura ligera, la sensación del motor, cuando hace este sonido del motor cuando la cosa está volando. Todo lo que se describe para nosotros, y si lees esos textos y dejas kabod sin traducir, ¿saldrás sin ninguna pregunta en tu mente? Estamos viendo la tecnología de vuelo de carenado espacial. Así es como la describe Ezequiel, y así es como la describe Moisés, y creo que esa es una de las cosas más desafiantes que puse en la conspiración del Edén. Identifico estas palabras claves, y digo que las dejemos sin traducir, y luego vean lo que hacen, vean lo que hace el AKA, la forma de vida, vean lo que hace el Kali Masita, el desintegrador, cuando se usa y es ineludible que esté mirando la tecnología antigua utilizada por los visitantes extraterrestres, y los testigos presenciales lo han informado, nos han dicho exactamente lo que han visto, y luego generaciones de traductores han luchado por cómo traducir eso, porque piensan que están en un libro espiritual que describe fenómenos espirituales, pero cuando llegas a estos momentos tecnológicos, es cuando puedes escuchar a los traductores realmente luchando por expresar eso. Y con el siglo XXI miramos estos momentos y decimos que sé exactamente lo que está pasando, tenemos palabras para eso. Lo intrigante sobre el lenguaje de ángeles es que no te dice qué tipo de entidad estás mirando, la palabra ángel es una palabra funcional, por lo que te dice que este ser está en una misión o tiene un mensaje. Eso es lo que significa la palabra ángel, pero no te dice si esta entidad es humana. ¿De dónde viene? Es de la Tierra, es de algún lugar específico en otra región del espacio, y en la conspiración señalo pistas que nos dicen regiones del espacio de donde vinieron estos visitantes y encontramos a las Pléyades, encontramos a Sirio, está Orión, y por eso estos seres que nosotros llamamos ángeles, creo que eran visitantes avanzados, por lo que especies avanzadas, lo que llamamos extraterrestres. Y generalmente se usa el lenguaje de los ángeles cuando aparecen para ayudar. Esta es una de las cosas que me encantan de la Biblia y el informe de la Biblia sobre el contacto extraterrestre, porque hoy si digo alienígenas o extraterrestres, muchas de nuestras mentes irán al día de la independencia, marcianos al ataque, invasión de los ladrones de cuerpos. Pero hay toneladas de experiencias de encuentros en la Biblia que son positivas, estos ángeles vienen con mensajes de ayuda o con asistencia física,
Y lo mismo es cierto cuando vemos las visitas de entidades con el nombre de Dagón o Aschera, que han venido a ayudar a grupos de seres humanos a aprender cómo prosperar en la superficie del planeta en lugar de simplemente sobrevivir, y les enseñan agricultura y todos los rudimentos de medicina, saneamiento y construcción de ciudades, etcétera, etcétera. Y creo que los encuentros angelicales, cuando usamos ese idioma, nuestros antepasados dicen que tuvimos visitantes que fueron realmente útiles y vinieron exactamente cuando los necesitábamos. Aschera es una figura fascinante de las escrituras hebreas porque parece haber sido conmemorada universalmente con cariño en toda la antigua Judea y en todo el Levante. Uno de los objetos más comunes que encontrarás al excavar en un pueblo o ciudad antigua son las figuras de Aschera. Y la reconocerás porque a menudo son figuras de mano utilizadas en festival. Y las figuras enfatizarán la vulva, los pechos desnudos, el gran cabello de bufón y se le agradece la cosecha, cada año porque ella es quien enseñó a nuestros antepasados cómo convertir las plantas naturales en cultivos. Ella es la versión hebrea de historias que se pueden escuchar en todo el mundo. Así que si entras en Mesoamérica escucharás esta historia de Unapú, escucha al pueblo zulú escucharás la historia de Mbabambana Bareza, ve a la antigua Babilonia y sus historias de conciencia y la aplicación Kalu, en todo el mundo historias de seres que vinieron y enseñaron a nuestros antepasados los fundamentos de la agronomía y la construcción de ciudades, y lo fascinante de esto es que, ¿por qué inventarías una historia como esa? ¿No querrías una historia que honre a tus nobles ancestros en lugar de decir que no sabíamos cómo hacerlo? Esto alguien más nos lo mostró y uno de los ejemplos más extremos, diría yo, de esto en términos de mi visión del mundo y de atacar mi visión del mundo fue escuchar la historia del pueblo Yolngu en el territorio del norte de Australia. La razón por la que esto fue dramático para mí es que Australia tiene la presencia cultural más larga conocida en el planeta Tierra, es decir, la presencia de los aborígenes australianos que se remonta a más de 60.000 años y tienen una asociación muy fuerte con la Tierra y su experiencia siempre ha sido vivir en equilibrio con la Tierra. Por lo que cuando escucho a los ancianos Yolngu decir que hubo un tiempo en el que nuestros antepasados no sabían cómo vivir de la tierra, no sabían pescar, no, sabían qué plantas eran buenas para comer, y cuáles era bueno evitar, pero fueron los seres Mini quienes nos enseñaron estas cosas, y los Mini no eran humanos, era mucho más alto que nosotros. Sus cuerpos eran extremadamente delgados y languiruchos, y podían aparecer y desaparecer con el viento. Y estás pensando, lo que están diciendo fue que hubo un momento en el que eran totalmente inexpertos en vivir en la Tierra, por lo que esta podría ser una historia de llegada desde algún otro lugar, o podría ser una historia del gran salto adelante, de que hubo un tiempo antes de que tuviéramos este conocimiento, antes de que fuéramos inteligentes, antes de que fuéramos tan avanzados y que la tutela viniera de estos otros seres que no eran humanos, por lo que Aschera en la Biblia es la versión hebrea de esos recuerdos que llevan casi todas las culturas del mundo, y que se conmemoran con cariño y afecto, y de hecho, en el libro de Jeremías y Segundo de Reyes, el narrador le dice al lector que en cada lugar alto, y debajo de cada árbol verde, en cada lugar donde vivían, se conmemoraba con cariño a Aschera, y al mismo tiempo decía que las tribus de Israel no adoraban a Yahvé, lo cual es un shock de horror, porque creemos que ese es el santo nombre de Dios, pero conmemoraron a otros seres. Entonces esos dos escritores también nos dicen que los reyes del día decidieron deshacerse de todas las instalaciones, para que estos otros seres que fueron recordados positivamente y empezar a emparejar el judaísmo, hasta que solo se recuerde un avance, para que solo se recuerde al personaje Yahvé. Y lo querían porque querían centralizar el poder, centralizaron la riqueza, querían un dios, un rey, un sumo sacerdote, un templo, en lugar de una red de templos, de una red de familias sacerdotales y de una red de entidades poderosas recordadas por su gente. La meta era tener un pueblo fácilmente gobernado,
era lo que querían y manejaban fácilmente la sociedad teocrática. Y los reyes Ezequías y Josías sintieron que podían lograr eso si ordenaban la vida de la nación en torno a la adoración a Yahvé y a la obediencia a sus leyes. Creo que se trataba de controlar la narrativa para que la gente pudiera ser manejada, pero también buscaban una tremenda centralización de la riqueza porque significaba que todos los lazos de la gente, en lugar de extenderse por todo el reino, todos vendrían a la sede central, todos vendrían a Jerusalén, así que creo que fue un ejercicio de gestión. Una de las cosas que puede resultar muy desconcertante es darse cuenta de que el nombre Yahvé se usa de diversas maneras en la Biblia. Al final del canon hebreo, cuando los escritores quieren invocar la idea de un Dios trascendente, un creador del cosmos, usarían el nombre Yahvé, pero al principio está bastante claro que Yahvé era uno de los muchos seres poderosos, y en realidad era un miembro bastante joven del Seba Asamayim, los ejércitos del cielo. Así que ese es su papel en el canon hebreo, bueno, hace unos años. Hace mucho tiempo el Papa del Día, y estoy bastante seguro de que esto fue todavía en la época de Benedicto XVI, envió una encíclica alrededor de las iglesias católicas, diciendo, por favor no usen el nombre Yahvé en nuestras oraciones y liturgias, porque no es un nombre cristiano para Dios. Esto fue algo increíblemente revelador, porque el cristianismo ha viajado durante casi 2000 años con la idea de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseñan sobre el mismo Dios, y por lo tanto, si Yahvé pesa el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, entonces debe ser un nombre para el Dios del Nuevo Testamento también. Y aquí está el Papa Benedicto XVI, el Papa más conservador de mi vida, diciendo que no. Yahvé no es un nombre para Dios tal como lo entendemos. Y eso debería haber sido enviado a la gente a buscar en las Escrituras para descubrir quién es realmente Yahvé. Y arrojo luz sobre esa misma pregunta en la conspiración y muestro que este nombre que ha sido venerado como el santo nombre de Dios, en realidad se ha superpuesto a otras historias, historias sobre colonización, historias que otras culturas han contado. Como historias de dragones, y cuando comenzamos a leer algunas de las primeras historias de Yahvé a través de la lente del dragón, nos damos cuenta de que las historias tienen la misma forma que las historias de dragones mesoamericanas, chinas, galesas, españolas, portuguesas. Y para aclarar que es una historia de dragones, es una historia de progreso social, es una historia de seres humanos que maduran hasta el punto en que ya no necesitan ser gobernados por entidades no humanas, encuentran su propio poder, se encuentran entre sí, y se dan cuenta de que si se organizan pueden administrarse y gobernarse a sí mismos. Hay un arco narrativo en la Biblia exactamente igual, donde las tribus de Israel le dicen al personaje de Yahvé, ya no queremos ser gobernados por ti, queremos un rey humano, y así es como las cosas van a funcionar en el futuro y se deshacen de Yahvé. Y continúan con reyes el resto de la Biblia. Ahora si Yahvé era un nombre para un Dios trascendente en ese momento, una historia así no tiene ningún sentido en absoluto, y es por eso que si tienes que profundizar en la traducción y decir bien, ¿de qué trata originalmente la historia? Y te das cuenta de que es una historia sobre un gobierno encubierto, porque el personaje Yahvé desaparece, pero continúa moviendo los hilos detrás de puertas cerradas, gestionando la política exterior de las tribus de Israel, y asegurándose de que las cosas sigan funcionando según lo que él dice y quiere. Y en la conspiración del Edén muestro que eso es en realidad lo que sucedió con la monarquía. En países, en los tiempos modernos donde creemos que nos hemos deshecho de la monarquía, y luego resulta que incluso si has reemplazado al rey con un presidente o un primer ministro, los viejos poderes son muy persistentes.
Nuestros antepasados sabían esto y contaron esa historia, pero las lecciones desaparecen cuando la lees como la historia de Dios, en lugar de una historia de contacto paleo o contacto extraterrestre primitivo. Tengo edad suficiente para recordar los seminarios de la década de 1990 dirigidos en desarrollo de liderazgo y usaron la anarquía como modalidad de enseñanza. Así que lo que harían es dejar a un grupo de personas en una sala y decir, esta es su tarea. Y lo que encontrarás es que un grupo se especializará muy rápidamente y muy a menudo designan un presidente para liderar el grupo en este proceso. Entonces, cuando dices la palabra anarquía, la mayoría piensa en caos, pero la anarquía y la democracia en realidad están muy relacionadas. Y lo que descubrieron en la década de 1990 es que en realidad solo toma unos minutos para pasar de la anarquía a una antigua democracia. Los estudios de la década de 1990 sugieren que sí, se necesita algún tipo de rol de liderazgo, pero no tiene por qué significar a alguien con todo el poder, que luego le diga a todos los demás qué hacer. Eso es lo que es un rey y las sociedades han hecho lo mejor que pueden.